Bueno, pues gràcies per convidar-nos, sobretot per fer possible aquesta sessió. És un pacient compartit. L'ha gravat ja? No. Vull dir perquè... Vale, és que ho volen gravar, no? Vull dir perquè no sé si podríem dir el nom o no, perquè ens situem si el coneixeu, si no, doncs... Doncs no diem el nom. No diem el nom. Ens costarà, perquè nosaltres, com som molt propers i tancades les sessions sempre... Ja si dius Pepe, Joan o tal, no passa res, no? Doncs li diem Joan. Llavors, bé, ha vingut també el meu equip, que us vull presentar. La Rosa és l'administrativa del servei, l'Anna Duran és la cap d'infermeria, la Pilar és l'infermera experta en clínica del dolor, que d'aquí és l'associació que vam venir amb vosaltres, va venir amb el doctor Casals, que és una especiòleg, i la Maria Lagori, que ha portat bastant al senyor Joan, és una metge adjunta del servei. Bé, com us ha comentat la Dora Margós, pal·liatius per posar un context, el que no entenem que és només final de vida, no només tractem el procés de l'agonia, per si dir-ho, que és una miqueta a vegades el que es pensa, sinó que nosaltres en l'ICO fem una intervenció molt precoç. Moltes vegades el debut d'un càncer ja és en forma de dolor i nosaltres intervenim, inclús a vegades abans de saber l'anatomia patològica, perquè aquest pacient ho necessita, amb la qual cosa ho portem molt de forma conjunta amb l'oncòleg. El cas del senyor Joan, encara que sembli un atreviment posar una neurona en l'Institut Guttmann, és un atreviment... No sé, em demanen si hi ha residència amb el català no l'entén situat. Sí. Lo digo en catalán, pero bueno, lo traduzco. No, sí está perfecto en catalán, pero tú... Parlo en castellano. Vale, pues, ¿por qué poner una neurona? No es un atrevimiento ni es una provocación, sino simplemente es poner en contexto este tipo de tumor, ¿no? El tumor que vamos a hablar es un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Si imaginemos, que esto es una neurona, la entrada del impulso nervioso es a través de las dendritas, pasa al cuerpo celular, y la prolongación que tiene el axón hasta llegar a los órganos eferentes u otros órganos se hace a través de esta estructura. Esa estructura, para mantener la intensidad del estímulo nervioso, necesita un recubrimiento, una vaina de mielina, y este recubrimiento que permite mantener esa intensidad del estímulo doloroso, que solamente se interrumpe en estos espacios que no tienen mielina, que son los nódulos de Ranvier, permiten una conducción saltatoria. Precisamente la célula de Schwann, que es esta, que sería en el sistema nervioso periférico los oligodendrocitos, en el sistema nervioso periférico la célula de Schwann se va envolviendo continuamente al axón y permite esta protección de este estímulo eléctrico. Es aquí donde asienta el tumor de este tipo de entidades. Vamos a hacer un mini resumen de la historia oncológica, nos entretendremos más en el síndrome doloroso, lo que hicimos de forma compartida de las dos instituciones y una conclusión final. Curiosamente, cuando hice un poco de revisión bibliográfica, encontré casi hace 10 años un varón, también de 43 años, con la misma historia de dificultad en el diagnóstico oncológico, y que se diagnosticó de lo mismo, y se hizo prácticamente lo mismo con resultados diferentes. El tumor maligno de vaina nerviosa forma parte del 5% de los sarcomas, es una entidad muy rara en la población general, es del 0,001%, y puede asentar o bien en ese nervio de esa vaina de nervio periférico o bien encima de un neurofibroma. Cuando asienta en esta célula de Schwann se llama schwannoma maligno, que es lo que tenía este paciente, y cuando asienta sobre un neurofibroma se llama neurofibrosarcoma. El diagnóstico, eminentemente, aparte de la clínica, que son dolores de larga evolución que reconsultan y reconsultan, el diagnóstico lo tiene que dar la anatomía patológica. Característicamente tiene una distinción muy marcada de hematoxilina neosina y también de esta proteína, no sé si la veis bien, está un poco desenfocado, soy yo, que es la S100. Este sería el diagnóstico. El tratamiento de estos pacientes tiene que ser quirúrgico, tanto más radical así como se pueda, y siempre acompañado de la radioterapia. Incluso si la cirugía es radical, sí que se recomienda la radioterapia.
El papel de la quimioterapia no está bien definido, lo dejaríamos un poco para la situación metastásica. Son pacientes que incluso operados tienen una altísima recidiva local, una tasa de recidiva bien del 30 al 60%. En el 65% suelen hacer metástasis, que van básicamente a huesos, a hígado, a pulmón, a partes blandas y también al cerebro. Y la tasa de supervivencia a los 5 años pues suele ser entre el 5 y a veces el 50%, sobre todo si los que van asociados a neurofibromatosis tienen un pronóstico peor. Suele aparecer en la década de los 40 a los 50 años, excepto las de los 30 y pico que se presentan en personas, como era el caso publicado, de una neurofibromatosis. En el caso del paciente Juan, el tumor asentía en estas últimas, en las raíces nerviosas del plexo. Bueno, en cuanto a antecedentes, cuando nosotros conocimos al señor Juan, no era alérgico a nada. A lo largo de este tiempo ha hecho una intolerancia a la vancomicina, que es un síndrome rojo, que es un edema cervical, con vigor, con sudoración. En principio no conocemos que tenían hábitos tóxicos, ni enorismo, ni antecedentes psicopatológicos, en principio, ni antecedentes de uso de psicofármacos. El por qué específico estos antecedentes es porque para nosotros es importante, ¿no? Los pacientes que tienen hábitos tóxicos, antecedentes de psicopatología, tienen un mayor riesgo de mal control del dolor. Nosotros decimos que esto ya nos va a condicionar un poco en el pronóstico del control del dolor. La historia oncológica arranca esto, reconsultando y consultando. En mayo del 2013 empieza con un dolor lungosacro que irradia la extremidad inferior derecha, que se realiza una resonancia y una mamografía y en principio no dio ningún tipo de resultado concluyente. Y en septiembre, casi ya un año, aparece una resonancia indicando que hay una lesión intrarraquídea en L5 y en S1, pero que también se iba, ¿no?, se extendía hacia las raíces nerviosas de S1 y de S2 del lado derecho. Es entonces cuando se practica una resección parcial y pasa lo que suele pasar en los pocos casos publicados, que el diagnóstico no es el correcto, ¿no? Entonces se dice que tiene un neurofibroma, pensando que por la edad que tenía, ¿no?, tiene 43, podría ser una neurofibromatosis tipo 1 de Borke-Kinshausen. Lo derivaron al dermatólogo y realmente no hallaron otra causa que explicar este tipo de tumor asociado. En cualquier caso, el paciente continuó presentando el síndrome doloroso y se repitió la resonancia y seguía apareciendo este proceso expansivo que había crecido y que seguía con las mismas características, ¿no?, incidiendo hacia S1 y S2. Aquí sí que hubo una revisión de la anatomía patológica y es cuando se cambió realmente el diagnóstico y se supo que era un tumor maligno de vaina del nervio periférico. Como en catalán es con B, pues las siglas son diferentes. De bajo grado en L5 y en S1. Es entonces cuando lo derivan a los cuidados paliativos, pensar que es un paciente en principio que se había operado, que todo el que se iba a hacer un tratamiento radical, ya nos lo enviaron a nuestra consulta. Nosotros hacemos esta valoración, sí que vosotros decís del DN4, como me lo ha pasado la doctora, nosotros hacemos un poco lo mismo. La localización entonces tenía un dolor muy a nivel del sacrococcígeo, muy radial también en los pies, de hecho en la planta de los pies, que es aún se sigue quejando de esto, muy dependiente de las últimas raíces, del 5 S1, un dolor que cuando nosotros lo vimos ya era crónico, que llevaba bien un año largo de evolución. Más que visto era con un grandísimo componente neuropático, que ya todos conocéis las características, que se irradiaba en territorio L4, L5, si bien más predominantemente, ¿no?, del lado derecho, pero siempre se había quejado a nivel bilateral. Claramente empeoraba con los movimientos, sobre todo al pisar el suelo, que mejoraba pues el reposo, ¿no?, o el decúbito supino derecho. La intensidad basal, ¿no?, cuando nos vino a la consulta era de 8/10, con crisis, ¿no? Nosotros pasamos una EVA, que es la escala visual, no de 10, pero de 20, ¿no? Es 20/10, y él le daba un promedio de 10/10. No la respuesta a los analgésicos basal, ya había probado diferentes opioides menores, y parcial respuesta a la analgesia en dosis extras, ¿no? Le mejoraba, pero era de corta duración. Nosotros también es importante, ¿no? Es importante
qué tipo de interferencia o qué tipo de impacto tiene el dolor en la actividad de la vida diaria, en el dormir y en el estado de ánimo, ¿no? Porque lo que nos marcamos al principio, más que salga a caminar, es que el paciente pueda al menos descansar, descansar por la noche, descansar sentado, que pueda hacer mínimamente sus actividades básicas de la vida diaria y que finalmente esto no le impacte en su estado anímico. Esta es la clasificación. Si bien los oncólogos hacen su TNM de dolor, ¿no? El tumor, N si tiene ganglios y M si es metastásico, Pacing hizo una revisión y el de Edmonton sería la clasificación del dolor oncológico a través de estas siglas, ¿no? Tiene un NIPAC tal, ¿no? El NIPAC quiere decir N si tiene componente neuropático, si no lo tiene, o es nocitativo o es neuropático, sería un N2. Si tiene componente incidental, porque también nos va a marcar un mal pronóstico en el control del dolor, que sí que lo tenía, era un I1. Si había distrés psicológico, que entonces sí que lo había, un P1, si no lo hubiéramos puesto un P0. Y si había componente adictivo, ¿no? Pues por drogas o pues ya fumador o bebedor, que en principio siempre hemos asumido con el señor Juan de que es un A0. Y C0 quiere decir si el estado cognitivo no venía pues con signos de intoxicación o con fragilidad cognitiva. Por lo tanto, este paciente, para nosotros, si yo le paso un poco el parte a la doctora, pues diría, pues el señor Juan tiene un N2, I1, un P1, un A1 y un C0 de dolor, ¿vale? Y es importante, sí, porque los pacientes que tienen dolor neuropático, componente incidental, trastorno psicológico y incidente adictivo y tienen una función cognitiva frágil o alterada, esto ya es lo peor, de que nos va a costar muchísimo controlar el dolor solamente con medicación o con terapias de soporte. O sea, probablemente necesitaremos de la ayuda de Pilar y del doctor Casal para hacer algún tipo de intervencionismo en este tipo de pacientes. Este caso se presenta nosotros en el ICO funcionamos todo por unidades funcionales. Todos los pacientes se discute el oncólogo médico, el oncólogo radioterápico, el cirujano, ¿no? El plástico en el caso de diferentes cánceres que requieran. El caso que se presenta en la unidad funcional de tumores óseos. Entonces participó también el cirujano que lo había operado, descartaba hacer una cirugía radical, ¿no? De sección medular por los efectos secundarios que le podían provocar, pensando en la paraplegia y en la disfunción de esfínteres. Se indicó ampliar la cirugía y, según lo publicado, pues asociar la radioterapia. Con lo cual, en diciembre del 2014 se reinterviene, se hace una exéresis parcial, una ampliación de la laminectomía. El paciente sigue empeorando su síndrome doloroso, hay un crecimiento de la lesión tumoral y se vuelve a intervenir con apertura de la laminectomía y ahora sí sección tumoral que incluía un poco las raíces de cola de caballo, ¿vale? Es entonces cuando desde Belviste os derivan a vuestra institución, un poco para valorar la rehabilitación y si se ocurría pues algún tipo de tratamiento. Ya os dejo con vuestra compañera. Pero yo voy a hablar 3 minutos en delegación del doctor Vidal, que no ha podido estar hoy y que, bueno, este paciente pertenecía al doctor Vidal, pero yo intervine como psicóloga. Cuando ingresó, pues nada, aquí veis 4 datos, ¿no?, sobre lo que era el diagnóstico clínico. El paciente se reincorporó en lo que es todo el proceso de rehabilitación, pues la medicación que tomaba al ingreso y al alta. Desde mi perspectiva, que es la psicológica, comentar pues que el paciente en aquellos momentos, yo sé que había tenido un elevado distrés emocional, pero que habéis empezado a hacer una intervención, creo que era tanto de tipo farmacológica con la duloxetina y no sé si también psicológico, pero en aquellos momentos el paciente estaba asintomático, era una persona que no había síntomas ni de depresión ni de ansiedad, tenía un buen sueño, era un sueño reparador, buenas ganas de comer, una actitud muy colaboradora. Lo que sí que vimos era una tasa de distrés emocional. No sé si sabéis que este paciente tiene dos hijos jóvenes. En aquellos momentos tenían 9 y 6 años y la esposa había sufrido un traumatismo craneoencefálico, creo que en la primera edad de la madurez, con lo cual este paciente tenía un papel importante en lo que era la organización y dinámica familiar. El hecho de que en estos momentos se encontrara con problemas de salud había ocasionado, ¿no?, una situación compleja.
la esposa estaba de baja laboral, había iniciado un tratamiento psicofarmacológico y el hijo pequeño había presentado problemas de conducta, sobre todo de agresividad con los otros niños de la escuela. Nuestra intervención en aquel momento, desde el punto de vista psicológico, fue el ayudar tanto al paciente como a la esposa un poco a manejar esta situación. Trabajamos, pues eso, un poco pautas relacionales, definición de conducta con el hijo, también, pues, con la esposa también trabajamos, ¿no? Pues ciertos temores, el aspecto de dinámica familiar. ¿Vale? En relación ya en concreto al tema del dolor, que presentaba un dolor de características neuropáticas, sobre todo en ambos pies, pero sobre todo en lo que era la extremidad inferior derecha, en el área sobre todo de dermatómica de S1, y era un dolor que básicamente se caracterizaba por este dolor de tipo paroxístico con descargas eléctricas, que tenía algunas descargas eléctricas de elevada intensidad, y es por ello que también, asociado a todo tratamiento, pensamos en probar lo que es la aplicación de unas técnicas de estimulación cerebral invasiva, y entro dentro de un protocolo de intervención, ¿vale? Aquí tenéis los parámetros de tratamiento, y curiosamente es un tipo de técnica que, si bien tenemos datos, ¿no?, de que en un porcentaje de pacientes funciona, 50-60%, es interesante ver que en este subtipo de dolor la respuesta es bastante buena, Y aquí podéis ver, pues, que el número de crisis de dolor fueron descendiendo, ¿vale? De pasar de unas 20 crisis diarias de dolor, pues al cabo de 3-4 semanas tenía 3-4 crisis de dolor, con una intensidad, pues, que si bien al inicio era de un 8, pues al final, pues, tenía un promedio de 4-5 de intensidad, siendo más tolerable para el paciente. Desde el punto de vista psicológico, pienso que ya hicisteis muy buen trabajo. El paciente, además, tenemos también todo un protocolo de intervención psicológica, ¿no?, valorando, como muy bien decías, estos aspectos emocionales que son también preventivos y que pueden favorecer, ¿no?, mitigar el sufrimiento del dolor. No había trastornos emocionales que cursaran con comorbilidad. No había tampoco cogniciones catastrofistas, no había conductas de alguna manera disruptivas, ¿no? Entonces nuestra intervención es más centrada en la aplicación de la técnica. Vale. Por lo cual, dentro de lo que se había propuesto, se hizo radioterapia. La radioterapia se hizo dosis plenas, dosis altas de 72,5 Gray, ¿no? Aquí os muestro si el paciente está como mirando para nosotros, y esto es la derecha y esto es la izquierda. Se intenta que recaiga todo el volumen, o sea, toda la radioterapia dentro del volumen tumoral, protegiendo a través de unos colimadores que se sitúan en la máquina de radioterapia, en los aceleradores, todo lo que podamos proteger, especialmente intestino, vejiga y recto. ¿Vale? Es decir, aquellos 72 Grays que iban a caer en el tumor, se concentra sobre todo, como podéis ver, más en el lado derecho, que sería la zona más del lecho quirúrgico, ¿no? Protegiendo el resto, ¿no?, su intestino, protegiendo estos órganos más nobles. Cuando los oncólogos radioterápicos aceptamos la dosimetría, lo hacemos en base a esto, ¿no?, precisamente los Grays que estamos dispuestos por parte del paciente a asumir, porque si bien se protegen, sí que le cae algo de radioterapia tanto a los intestinos como a la vejiga como al recto, Entonces, que el gran volumen tumoral recibe la mayor parte de la radioterapia, no deja de ser exento el resto de Grays que le caen a los órganos nobles. Afortunadamente con él no hubo efectos secundarios, ¿no?, ni enteritis ni rectorragias, porque realmente las dosis son elevadas. ¿Qué ha hecho la clínica del dolor que participa los lunes con nosotros? Pues cuando lo empiezan a conocer ya a consecuencia del síndrome doloroso que persiste, ellos hacen un bloqueo caudal con anestésicos locales y corticoides que se van repitiendo, ¿no?, con su efecto más o menos duradero, pero es verdad que no del todo definitivo. Se hace también una radiofrecuencia de S1 derecho en el Hospital de Belviche, y en un ingreso que cae justo en diciembre de Navidad de este año, al alta, ¿no?, se intentan 2 perfusiones de ketamina y lidocaína. Esto se hace sobre todo para evitar la tolerancia a los opioides, que con este paciente los hemos
tenido, y se inician 2 en el ingreso de la doctora Labori y luego 2 a nivel ambulatorio en el quirófano de braquiterapia, que él percibe con buena respuesta. A nivel familiar, ya lo ha avanzado la Dolors, es una situación para nosotros de fragilidad, una esposa joven, laboralmente activa, entonces ya se había incorporado, dos con cargas familiares, hay 2 niños menores. Además hay familiares sanitarios, ¿no? Sanitarios tanto de hermanos como de padres, a veces esto dificulta, ¿no? Le decimos para lo bueno y para lo malo, y también dificultaba un poco las reuniones familiares también porque no era de zona y muchas veces pues, el desplazamiento para conciliar el trabajo de los familiares con nuestro horario laboral muchas veces era difícil, ¿no? Y hubo un momento también, ¿no? con familiares frágiles en el sentido de intentar cuidarse ellos mismos y entonces no hacían quizá pues tanta presencia en el hospital precisamente porque era un momento que ellos también descansaban más en casa, ¿no? Que esto fue justo en Navidad, lo tuvimos ingresado tanto para Nochevieja, que de toda el alta los primeros días de enero, pero para Reyes ya lo teníamos otra vez ingresado. El soporte psicológico, ella, al ser de fuera de zona, ya hacía una intervención psicológica y psiquiatra de zona, ha hecho también una intervención de coach a título privado. Durante los ingresos en el ICO, pues se ha seguido este intervencionismo que ya se hacía a nivel psicológico, vuestra intervención en vuestra institución. Y además siempre ha sido una persona inquieta intentar abarcar otros aspectos, ¿no? Otras segundas opiniones por la evolución que estaba siguiendo este tumor. Haya hecho una consulta call center, realizó una consulta en acupuntura y de hecho empezó a hacer tratamiento de acupuntura a nivel del sacro y a nivel de pantorrillas en su área, en su zona. Ha hecho terapia a nivel neural, que son unas inyecciones de procaína también en su zona, y incluso hizo una consulta que no la ha acabado de probar porque le dijeron que pues para el tipo de dolor que tenía era desestimada, pero también hizo alguna consulta extra. El seguimiento ya es la última resonancia que tenemos de control, que en diciembre sigue persistiendo, ¿no? Ya os he dicho que tiene mucha alta tasa de recidiva local este tipo de tumoraciones y sigue teniendo este proceso expansivo que sigue englobando a estas raíces de S1 y S2. Hicimos un electromiograma de control porque realmente, bueno, ya lo veíamos por clínica, pero realmente hay una abolición de los potenciales sensitivos, sobre todo en la extremidad inferior derecha, sobre que la izquierda no están afectadas, pero sí que hay una severa degeneración axonal motora. Se vuelve a presentar en el comité un poco para ver si con esta recidiva local o casi persistencia, podríamos decir, se podría hacer algo más. Se descarta crioterapia. La crioterapia, no sé si conocéis la técnica, se está utilizando sobre todo en tumores pues, muy localizados. Tenemos una chica con un perfil muy similar al suyo y se hizo con buena respuesta. Es como, a través de un catéter se infiltra, se utiliza el frío precisamente para bajar a menos 30 grados la temperatura, tiene un efecto tumoricida, es decir, se rompe, ¿no? La estructura celular y tiene un efecto contra el tumor y por supuesto también analgésico, porque es bastante inmediato. Este tema se descartó con él precisamente por la proximidad de las raíces sacras, se descartó reirradiación porque ya había recibido dosis plenas. Se descartó en aquel momento tratamiento oncosistémico, que es de quimio, porque realmente no tiene progresión de la enfermedad fuera de este sitio, y en principio se descartó reintervención. Fue entonces cuando empezamos a contactar con vuestra institución para valorar si, como ya lo conocíais también vosotros, si el paciente podía ser candidato ya a una técnica más espinal, un catéter, para intentar mejorar esto. Pero entonces fue cuando el paciente lo descartó, ¿no? Cuando ya lo dimos de alta para Navidad, y empezamos con las infusiones de lidocaína y ketamina, que como fueron bien, ya se descartó más intervencionismo. Lo que ha pasado ahora, y esto es reciente, nos avisaron un día desde el Parc d'Aulí que el paciente tenía fiebre, que estaba ingresado y al final acabó haciendo una sepsis por staphylococcus de la herida quirúrgica. Hizo una neumonía bilateral con distrés respiratorio y en el TAC de pelvis lo que vieron fueron unas colecciones supuradas presacas justo en la zona donde se había intervenido.
A todo esto nosotros habíamos hecho todo este seguimiento, probablemente entre estos restos tumorales y ya esa infección latente que no se había visto previamente en la resonancia anterior, llevaba altas dosis de metadona, el resto prácticamente se mantenía dosis de arriba, dosis de abajo, pero todo el tratamiento coanalgésico que se había iniciado, llevaba tratamiento antidepresivo, llevaba levopromacina, ¿no?, el citomul rumiante de este paciente, y midazolam para el insomnio. El caso es que evidentemente se hace el traslado de este hospital al servicio de neurocirugía, se hace un desviamiento de la herida quirúrgica y lo que se ve es un trayecto fistuloso hasta llegar al sacro. Ha recibido varias tandas de antibiótico, porque no solamente salió este microorganismo, sino salieron otros tantos, por lo cual fue tratado pues, con ceftriaxona, clindan, meropenem y la daptomicina. El TAC de control que hicieron en el hospital de Belviche, bueno, el cuadro neumónico prácticamente se estaba resolviendo, tenía un derrame pleural asociado, y lo que se dio en el último TAC fueron pues, unos cambios pulmonosos, no estaban ya con abscesos, y una colección de retrosaca adecuadamente drenada. Y además hizo una trombosis de vena ilíaca, por el cual aún está con tratamiento con heparina. Presentó una encefalopatía tóxica, por lo cual hicieron mucha limpieza de farmacológica, especialmente de opioides, que de hecho se lo retiraron totalmente, y esta es la pauta con la cual salió de alta hace pues escasas semanas. Cuando le empezamos nuevamente a ver, el dolor vuelve otra vez a aparecer. Bueno, este es el escáner, ¿no?, del derrame pleural. Y estos serían pues, los puntos más flemonosos, ¿no?, con este trayecto casi fistuloso a nivel de sacro. Sí. Bueno, realmente ¿no?, sigue siendo un caso clínico complejo para nosotros. Han habido varias intervenciones quirúrgicas, ya habíamos hecho radioterapia, radiofrecuencia, infiltraciones, esa estimulación cerebral. Hemos probado todos los opioides habidos y por haber, fentanilo, metadona, morfina. ¿No? Yo creo que no nos queda casi nada, y aparte pues han hecho mucha intervención todos los equipos de socorro, ¿no?, tanto psicólogos como las trabajadoras sociales como los psiquiatras. ¿Y cuál es la situación actual? Y curiosamente, hoy pues con el tema de las reprogramaciones por días extras de algún médico, hoy ha venido a la consulta, ¿no?, y encima pues no ha venido el médico que tenía que venir, y entonces verá la pues, visita que ha venido el paciente. Entonces, bueno, ha sido curioso. Lo curioso ha sido es que, bueno, sale de esta convalescencia de neurocirugía, el dolor está, ¿no?, sigue teniendo 43 años, ha reintervenido de este tumor raro, se ha hecho mucho tratamiento por síndrome doloroso neuropático. Es curioso porque el dolor sacrococcígeo probablemente tenía este componente infeccioso que había pasado desapercibido, y el componente del tumor residual, pero estaba bastante bien controlado, tenía una EVA de dolor de 4/10 la mayor parte del día, con una EVA de 5/10, haciendo de 2 a 3 dosis extras de oxycontina de 20 miligramos al día, sin necesidad de una pauta basal. Sí que le queda este dolor más neuropático que había comentado la Dulos, ¿no?, de la planta de los pies en este territorio, sobre todo de S1 más que de L5, que para nosotros sigue siendo un NIPAC N2 por el componente neuropático y 1 por el componente incidental. Bueno, este distrés emocional que ha habido antes. Ojo, porque ahora ya hemos cambiado el componente adictivo, es decir, si él bien no tenía, ¿no?, un antecedente de drogas, sí que nos llegó a hacer una adicción a un fentanilo nasal de rescate, por lo cual tuvimos que deshabituarlo, y cognitivamente sigue estando bien. La fragilidad familiar está presente porque la mujer pues, es laboralmente activa y hay niños pequeños, pero se organizan bastante bien. Ha mejorado enormemente el estado anímico, ahora lo he visto esta mañana más en fase adaptativa, puede caminar con muletas y el desplazamiento largo lo hace en silla de ruedas, y todas las comorbilidades que han ido asumiéndose a lo largo del tratamiento. Bueno, para concluir, ¿no?, el mal control del dolor en el caso del paciente oncológico realmente impacta enormemente en la calidad de vida, no solamente del paciente, sino de la familia. De ahí que hagamos siempre una intervención multidisciplinar, ¿no?, sobre todo con los equipos de soporte. Siempre nos ha quedado con este caso, y realmente lo poco que está escrito en la literatura les pasa exactamente lo mismo, es reflexionar en la toma de decisiones
siempre delante de un intervencionismo con tratamiento radical. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien en su día, ¿no? Y esto lo habíamos comentado muchas veces en la unidad de hospitalización, no se quiso hacer una intervención radical para evitar la paraplegia o paraparesia y la disfunción de este es justamente lo que tenemos ahora, con toda la comorbilidad de los tratamientos también sumados, ¿eh? Y hoy, pues, como venía, digo, pues, señor Juan, vamos a presentar un poco su caso, ¿no? Es un caso muy compartido. Digo, si tuviéramos que dar algún mensaje a la sala, que habrá médicos, habrá enfermeras, habrá también la Rosa, ¿no? Los psicólogos, ¿cuál sería el mensaje, ¿no? Vale, se ha sentido muy bien cuidado por todos. Me decía, en situaciones complicadas me habéis ayudado mucho, ¿no? Pues desde el Biche, la Guzmán, y nos tienen siempre como muy referentes en cuanto al dolor. Pero es verdad que a veces cuando interviene muchísima gente, ¿no? Les falta la sensación, esta falta de referente, ¿no? De que alguien en un momento dado pues diga, pues te vas para acá, pero luego vuelves, ¿no? Y esto pues nos pasa, ¿no? A veces intentamos que abarque toda la posibilidad de tratamientos de soporte, el psicólogo y tal, pero a veces vayamos un poco al paciente con ganas de ayudarlo. Y ya está, y eso es todo. Gracias por su tiempo. ¿Queréis comentar alguna cosa? Lo de que no le hicieron una cirugía radical aunque hubiera las complicaciones, ¿os lo cuestionáis como una cosa mal hecha? Bueno, ¿no? Con la María, no mal hecha, pero es verdad que nos ha pasado... Que el miedo quizá a las secuelas de la intervención radical, cuando estamos hablando de un tumor de la familia de los sarcomas, que para los poco adaptados nos da así como un miedo, la palabra horrible, yo ya de entrada cuando se empezó a operar digo que suaves fueron, ¿no? La cirugía, ¿no? Te da la sensación de que todos como... Y al final como concluyes de que si pudieras empezar, a lo mejor plantearías... Bueno, la verdad es una cosa que, ¿no? Nos ha pasado con él y nos ha pasado a Villamara, por ejemplo, en paliativos, ¿no? Que nos habéis llegado ahora, no solamente atendemos finalidad, sino por ejemplo que hacemos una intervención muy precoz, ¿no? Ahora tenemos 6 personas jóvenes con el mismo perfil que este paciente, ¿no? Entre chicas y chicos. Pues, algunos han quedado con remisión de la enfermedad y lo seguimos viendo nosotros por síndrome dolorosos complejos, otros han quedado con esta pastilla tumoral, ¿no? que ni para adelante ni para atrás porque ni se puede reirradiar ni reoperar ni tal. ¿Vale? Entonces sí es verdad que nos da la sensación de que a veces decir, mira, lo que no se quiso hacer para evitar todos los efectos secundarios, al final los acabamos teniendo, encima con todos los efectos secundarios pues de infección, ahora nos podemos esperar a un efectos secundarios de la radioterapia, ¿no? Por fibrosis, entonces dices no se hizo en su día porque no hicimos, intentamos preservar al máximo, pero es verdad que ahora tenemos lo mismo y más cosas, ¿no? Bueno, es una reflexión muchas veces cuando lo presentamos en los comités pasa esto, ¿no? Pero es verdad que es una entidad rara, es una entidad que ya vino con un diagnóstico que se tuvo que revisar. Bueno, yo supongo que al final pues vamos un poco haciendo todo lo que buenamente podemos, ¿no? Pero bueno, no sé si pueden intervenir esta sensación, ¿no? De que esto, ¿no? Muy suave fuimos porque a lo mejor hubiera valido la pena quitarlo. Es verdad que cuando he hecho la revisión bibliográfica, ni aun haciendo la cirugía radical, que además recomiendan asociar la radioterapia precisamente por la evolución, siguen teniendo esta evolución, ¿eh? O sea, también un poco, supongo que lo poco que se pudo revisar en este momento, tanto si la haces muy radical como si añades radioterapia, claro, tiene una altísima tasa de recidiva local, ¿no? Bueno, supongo que decís, vosotros lo queréis añadir, ¿no? Es una cosa que habíamos comentado antes, ¿no? Bueno, que a posteriori también... Sí, todos nos han preguntas que hacer, ¿no? Sí. Pero me ha sorprendido como conclusión, ¿no? Que, oye, quizá, nada, era que no es fácil, que no... En tumores de entidades raras, que de hecho hay muy poquísima literatura, puesto de ser, bueno, había 5 más, o sea, no hay mucha literatura al respecto que te diga que es lo mejor para hacer, ¿no? Y supongo que ser joven, ¿no? Es una persona laboralmente activo en su día. Los cirujanos que valoraron que se tienen que invadir mucho el espacio, pero también y amputar absolutamente todo. Entonces valoraron que probablemente sería... Esa es la sensación que da cuando hablas de esto, sacro, no sé qué, tal... a ver, si fuera en
otros casos, pues bueno, el pulmón, las costillas, no sé qué, en fin, que ese es mucho más radical y ya de entrada, con lo grave que decís que era el tumor y encima es muy raro porque la orientación diagnóstica al principio tal, y bueno, pero ahora no tiene dolor y no tiene problema de esfínteres y tal, y la enfermedad está localizada. Y ha pasado 2 años y medio, ¿no? Sí, la verdad es que estamos un poco así, pero no. Sí, los esfínteres aquí existe mucho manejo y realmente sí que hay una disfunción, pero bueno, hoy me lo explicaba, ¿no? Pues siempre a su misma hora, es hacer el tacto, hacer su divulgación, bueno, lo hacía realmente excelentemente bien porque sí que tiene. No lleva sonda, no lleva pañal, no. Tiene una disfunción parcial que decimos sí, bueno, también los efectos secundarios, ¿no? De todos los sufrimientos, también problemas de constipación. Sí, la impactación fecal necesitaba mucho medidas fecales, ¿vale? Eso lo llevaba muy mal, el paciente es un chico joven, ¿vale? Lo llevaba bastante mal. Pero ahora lo tiene muy controlado, se ha hecho mucha educación y eso se hace tactos, se tiene que poner y ahora mismo no se ve el dolor. I una cosa que veig difícil y que el pacient no ha manifestat y que el paciente lo ha manifestado es precisamente este referente. Sí, en estos pacientes que requieren de tantos profesionales interviniendo, llega un momento en que cuando tienen un problema no saben a quién tienen que acudir, ¿no? Este es un problema que pasa no ahora en este paciente, sino en la sanidad en general. Sí. Entonces aquí sí que igual, bueno, sí, conveníamos, al menos en los pacientes que estén conveniados y tal, que quede claro quién es el referente, ¿no? Porque yo creo que les da seguridad de tener a quién tengo que llamar ante un problema. Luego ya, si tiene que coordinarse aquí o allí o más allá, ya lo veremos, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo en este tipo de pacientes, que es una entidad rara, ¿no? Porque, bueno, pues el cáncer del pulmón, con el oncólogo, sabe que luego va a fallecer, en fin, que es diferente. La mama también lo tiene claro, cada uno tiene que ir. Pero es verdad que este tipo de pacientes que intentamos todos, pues en un momento determinado sí que tuvimos que coger más las riendas porque estaba entre los que eran fuera de, ¿no? Los que de Sabadell, los tal, ¿no? Pues al final dije, bueno, pues oye, si la confianza está aquí y además por proximidad de hermana sanitaria, pues estás aquí en el bici, pues lo hacemos nosotros. Pero es verdad que la parte oncológica se ha quedado, que ni le puedes poner quimioterapia porque realmente no hay una progresión visceral, ¿no? Reirradiar no se va a reirradiar, los cirujanos tampoco van, entonces sigue los controles con todo el mundo, sin que nadie le acabe de decir qué hacemos con esta pastilla tumoral, ¿no? Si remanamos más, como se suele decir, ¿no? Si hacemos más o hacemos menos, ¿no? Hoy precisamente como me ha dado este mensaje, digo, bueno, pues mira, ¿no? Pues tengo una cosa, debido a que esto pues ha mejorado enormemente y realmente se ha quedado con poco, la gusto tiene que estar ahí, pues para oncológicamente qué seguimiento de resonancias, de ecografía, de placa de tórax tienes que hacer y los referentes pues a nivel de dolor seremos nosotros, ¿no? Porque si no al final, ¿no? Es lo que decís, ¿no? Pero sí que nos pasa, con los pacientes a veces con la ganas de hacer todo, pues uno solicita su consulta y el paciente va dando un poco de vuelta. No sé, más dudas que tengáis de... Bueno, pues es interesantísimo. Y además hemos visto que funciona y todo. Este tipo de técnicas, a ver, no en todos los casos ni en todos los tipos de dolor funciona, pero la otra cosa que también se está viendo, porque es una técnica relativamente nueva, es que también puede potenciar determinados tratamientos para el dolor, tipo antiepilépticos, antidepresivos, ¿no? Potenciando y mejorando el efecto terapéutico que puedan tener para manejar el síntoma. Pero bueno, en oncología no hay ningún estudio con las técnicas de estimulación invasiva y luego el hándicap el dolor oncológico y luego el hándicap también que sería un efecto deleterio, que cuando dejas de darlo eso puede durar un tiempo su efecto, pero hace seguir manteniendo las sesiones de estimulación. ¿Y los efectos secundarios? Puede haber... Los efectos secundarios al principio no están descritos y están muy estudiados, en la bibliografía son poquísimos, no, a veces ligeros dolor de cabeza o pequeños irritaciones a nivel local en la piel, pero que son transitorios y nada más. Se han hecho varios estudios y no hay. Es muy bien tolerada, no es dolorosa y cognitivamente tampoco tiene ningún tipo de efecto. Incluso hoy en día se están haciendo estudios
para tratar a lo mejor los efectos, los síntomas incipientes en demencias, ¿no? Con este tipo de técnicas de designación, sí. Bueno, ¿no? Ya, sí, claro. Una vez los jefes nos tenemos que conveniar bien, ¿no? Vale, pues no sé, muchas gracias. Gracias a ti por venir y hacer